emisión de la hora del taxista del jueves 21 de julio de 2016. Su servidor y amigo Mario Beltrán le saluda precisamente desde la ciudad de Tapachula, Chiapas, y vamos a hablar en esta emisión de un tema pues que está causando mucho revuelto, mucha confusión y sobre todo muchas ascuas. ¿Por qué ascuas? Bueno, porque todo cambio, toda innovación requiere de ciertos ajustes, requiere de ciertas implementaciones para no fallar en la implementación o en el intento. Y es por ello que hoy del complemento para pagos, contenido y señalado de manera teórica en la regla 2.7.1.35 de la tercera modificación a la resolución miscelánea fiscal de 2016. Pero antes de iniciar, quiero saludar a cada uno de ustedes en este inicio de programa. Tenemos a Blanca de Monterrey, Carmen, a Chuyita de Sonora, Claudio de la Ciudad de México, Daniel García de Chiapas, saludos Daniel, Fernando Rivas de Monterrey, Fernando Isla de Veracruz, Gerardo, Guillermo de la Ciudad de México, José Ceballos de Sonora, José de Jalisco, Laura de Guadalajara, Laura de Morelia, Lucero de Alegría Juárez, Luis Robles, Maricruz de Ciudad Isla, Veracruz, Mari del Distrito Federal, Maurilio de Morelia y Rosy González de Monterrey. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bueno, vamos a entrar en materia en la inteligencia, que el análisis que vamos a hacer es la versión de la tercera modificación a la resolución miscelánea fiscal de 2016. Este complemento al día de hoy, 21 de julio de 2016, no ha sido publicado. Y vamos a ver qué es lo que contiene. Ustedes conocerán esta regla, la 2.7.1.32. Tuvo una modificación, la segunda modificación, valga la redundancia, el día 6 de mayo del 2016. Cuando empezó todo este problema del método de pago, pensamos que el 15 de julio se iba a ir de manera normal, así como lo estamos viviendo. Sin embargo, se modifica este párrafo que tenemos acá, en donde se dice que los contribuyentes podrán señalar en los apartados designados para incorporar los requisitos previstos en las fracciones anteriores, en el caso que nos ocupa, forma en que se realizó el pago, la información con la que cuenten al momento de expedir los comprobantes respectivos. Y aquí hacemos una pausa con un punto importante. Nosotros tratemos de ser objetivos en la elaboración de los comprobantes fiscales digitales por Internet. ¿Qué escuchan? Y he recibido algunas consultas respecto a esta temática. Oye, si es una operación, ¿qué método de pago le voy a poner? Bueno, yo te preguntaría, ¿cómo es que te paga habitualmente tu cliente? Si quieres hacer una transferencia, bueno, ¿para qué le pones 99? Ponle la clave que le corresponde a la transferencia electrónica de fondos, que es 03. Por eso señala, con la información para ti en tu carácter de emisor y desde luego para ti en carácter de receptor, es que el método de pago consigne lo más próximo posible la forma en cómo se liquidó esa operación. ¿Esto por qué? Bueno, porque estamos en el entendido que existirán cruces de información a través de las DIOTs, a través de los comprobantes fiscales digitales por Internet, a través de los complementos en esta versión 3.2, pero en la versión 3.3 tendremos ya una factura electrónica. Y esto, desde luego, los problemas. Bueno, entonces, continuamos sobre el punto seguido. Por lo que respecta a la fracción tercera de esta regla, cuando el pago no se realice en una sola exhibición. Y vamos a aplicar aquí algo que se conoce en la interpretación como al contrario sensu. Si no se realiza en una sola exhibición, entonces se realiza en parcialidades. Esta facilidad estará condicionada a que una vez que se reciba el pago o pagos,
se deberá emitir por cada uno de ellos un CFDI al que se incorporará el complemento para pagos, refiere la regla 2.7.1.35. Y esto es lo que tenemos de una segunda modificación a la tercera modificación a la miscelánea fiscal 6. Aquí este párrafo se modifica y es como entendemos y conocemos que existe un complemento para pagos. Pero veamos qué dice esta regla 2.7.1.35. Y aquí tenemos cuatro párrafos que lo quiero pasar, no omitir, lo quiero pasar porque necesitamos entender por qué existe esta regla 2.7.1.35. Y esta es la justificación que da el Servicio de Administración Tributaria para decir, a ver, contribuyentes, durante 4 años, 5 años, ustedes han tenido esquemas de compra a través del CFDI de manera genérica. Ustedes han emitido comprobantes, los han recibido. Sin embargo, las condiciones comerciales de la operación, esto es, que pueda ser liquidada de contado, crédito, en parcialidades, no permite conocer con cabalidad los momentos de acumulación, si es que corresponde, y que otro haya efectuado la deducción, o que de manera indebida yo deduje, no atendiendo el flujo de efectivo que en lo general aplica para IVA y para las deducciones de las personas físicas, y que otra persona no haya acumulado. ¿Esto para qué? Para que en el lenguaje coloquial que utilizamos los contadores exista una simetría fiscal. No siempre existe simetría, pero en la mayoría de los casos. Entonces veamos esta justificación que establece el Servicio de Administración Tributaria para decir, contribuyentes, ¿qué creen? Viene otra complicación para el tema de la expedición de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Los contribuyentes que emitan facturas por el total de la operación, las cuales no siempre vinculan con las facturas emitidas de los pagos posteriores, lo que puede implicar una acumulación incorrecta de los ingresos del contribuyente. Observa cómo la perspectiva del emisor es la que se va a regular a través de este complemento para pagos y en consecuencia se generará o se perfeccionará el momento de la deducción. Seguimos. Algunos contribuyentes han denunciado que sus proveedores de bienes o servicios cancelan facturas que ya han sido pagadas sin mediar para ello aviso o causa para dicha cancelación, con las consecuencias que conllevan a quien legítimamente tiene derecho a una deducción y acreditamiento de impuestos. Observa nuevamente, ya no de manera directa, pero sí de manera indirecta, otra repercusión para el emisor, porque nosotros, en nuestra calidad o situación de receptores, cumplimos con el pago, bien, pero de acuerdo a las disposiciones fiscales, si hablamos en la generalidad para personas morales, el artículo 27, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala que las deducciones deben de reunir el requisito de estar amparadas con un comprobante fiscal. Entiéndase, un comprobante fiscal vigente. Pero la vigencia yo no la determino en mi carácter de receptor que pretendo deducir o que pretendo acreditar, sino que depende del emisor, que de buena o mala fe efectúa este procedimiento. Y yo en la mayoría de los casos ni siquiera me entero. Porque lo más práctico que yo puedo realizar es que si ya recibí un CFDI en el mes de julio y lo liquido en el mes de julio o en el mes de agosto, lo más que yo puedo hacer respecto a la revisión de la validez de ese CFDI es julio-agosto. Pero ¿qué te parece que el día 30 de diciembre el proveedor me cancele todos esos CFDIs? Y yo ya efectué deducciones, si fuera persona física, o ya efectué el acreditamiento, obteniendo saldos a favor susceptibles de acreditamiento, compensación o devolución. Entonces, observa
es que estas conductas de los contribuyentes ocasiona esta implementación del complemento para pagos. Por otra parte, el SAT ha identificado casos en donde se emite una factura por una operación a crédito o con pago diferido y el receptor de la factura no realiza el pago pactado, pero sí pretende utilizar la factura recibida para deducir y acreditar, afectando con ello a los proveedores de los bienes o servicios que cumplen con su obligación de facturar. Y esto no tanto para una persona moral, sino para la persona física, porque bajo el concepto genérico, no quiero decir que sea una norma, una disposición que se debe de cumplir, porque sabemos que en personas morales hay momentos de acumulación que no coinciden necesariamente con la deducción de una persona física. Pero, en lo general, la simetría fiscal presume eso, que si una persona, un contribuyente, acumula en un momento determinado, también así la persona que recibe ese comprobante o efectúa el pago, tendría que efectuar esta deducción. Es por ello que se pretende homologar esa situación. Ahora, los receptores de facturas electrónicas solicitaron al SAT la forma de generación de los pagos y establecer mecanismos que impidieran la cancelación de comprobantes cuando estos ya fueron liquidados, ya sea total o parcialmente. Y creo que es una situación justa. Lamentablemente, van a pagar justos por pecadores. ¿Por qué? Bueno, ahora que empecemos a analizar esa regla 2.7.1.35, nos vamos a dar cuenta que aparte de la implementación tecnológica, aparte de la implementación en cuanto al costo financiero que va a implicar para las micro, pequeñas y medianas empresas, el poder decir, tiene a la venta o en el mercado este complemento. Bueno, pero tiene un costo. Y por otra parte, vamos a ver políticas que se van a tener que establecer si queremos que no haya tanto problema. ¿Cómo es que lo pretende solucionar el SAT? Bueno, para atender los problemas mencionados, el SAT ha publicado el 14 de julio de este año 2016, en la tercera resolución miscelánea fiscal, las siguientes medidas para facilitar la emisión de facturas en los casos de pagos en parcialidades o diferidos. 1. Emitir solamente una factura por el total de la operación. No hay más. 2. Emitir un documento de pagos. Aquí es donde tenemos el complemento para pagos en la versión 3.2, pero en la versión 3.3 deja de ser complemento y se va a convertir en un CFDI de pagos, en donde se detalla la cantidad que se paga e identifica la factura cuyo saldo liquida, como el esquema de pago en parcialidades, pero ahora a través de un complemento. Y cuando existe una factura por el total de la operación y esta tenga un documento de pagos, la factura no se podrá cancelar. Nota cómo ya los vínculos se están cerrando, se están poniendo candados para que se eviten las cancelaciones sin justificación. 2, para poder determinar los momentos de acumulación y los momentos de deducción. Hay que también señalar que estas facilidades entrarán en vigor 30 días después de la fecha de publicación del documento digital de pagos en el portal del SAT. ¿Esto qué quiere decir? Y es lo que les señalaba al inicio. De hoy, 21 de julio del año 2016, no tenemos publicado el complemento para pagos, pero de publicarse mañana 22 de julio, no inicia su aplicación mañana, sino que hay que dar 30 días posteriores, y ahí sí, a partir del día siguiente al día 30, entonces ya inicia su implementación. Y también establece el SAT que ante la publicación del documento digital de pagos, el SAT trabajará con los diversos sectores de contribuyentes a efecto de que la implementación de estas facilidades se realice de manera fácil y sencilla. Esto es algo lógico y creo que es algo muy sensato por parte de la autoridad. Y yo me atrevería a señalar
que debería de haber un incremento o una implementación gradual por tipo de contribuyentes. Lamentablemente, el ciclo de operaciones que se realiza en la empresa, desde el punto de vista de la microeconomía, no permite decir, como todavía el SAT no implementa el catálogo de pagos, perdón, el complemento de pagos para las MIPYMES, no vamos a facturar. No, se tiene que realizar. Es por ello, o se hace la capacitación y la implementación teórica, y cuando digo teórica, bueno, de julio a diciembre hagamos pruebas, nos reunamos con las diferentes cámaras para poder permear la información. Y ahora sí, ¿están todos listos? RIF, honorarios, arrendamiento, personas morales, título 2, personas morales, título 3, ¿están listos? Bueno, ahora sí, empezamos con el complemento de pagos. Pero sinceramente, en la opinión de Mario Beltrán, considero que no va a haber tiempo para que este complemento para pagos, sino que a partir del 2017 tendremos ya el CFDI de pagos. Y ahí sí le veo más, no peligrosidad, pero sí más dificultad para su implementación. Y ahí vamos a comentar unos atributos que consideramos puede traer este complemento de pagos. Nos pregunta Claudio de la Ciudad de México, nos comenta, mejor dicho, ¿qué pasa si en diciembre se emite una factura a crédito, la cual se paga en abril? Se acumuló y efectuó la deducción correspondiente, pero por error cancelan esta factura. Bueno, es que ese es el problema, estimado Claudio de la Ciudad de México, que se está señalando. Hay quienes recomiendan, ¿sabes qué? Al momento de efectuar el pago, imprime o entra a la página del SAT y verifica el estatus del comprobante. Y para que en el modo, tiempo y lugar yo pueda señalar, en caso de que me objeten esa deducción, que al momento del pago estuvo vigente. Y si quieres reforzar la protección de esa deducción, emite un caso de aclaración en el portal del SAT para que estén enterados. ¿Sabes qué? Con fecha 20 de diciembre del año 2015, recibí una factura a crédito mismo que pagué en el mes de abril. La factura tiene el folio fiscal, los 32 caracteres, para que quede ahí la evidencia. En el caso de que la autoridad, a través de las revisiones electrónicas, determine que estoy efectuando deducciones sobre comprobantes cancelados, yo le voy a decir, ¿sabes qué? No fue mi voluntad la cancelación. La cancelación estuvo en poder y decisión del emisor, y a él le responsabilizo. Él posiblemente evitó la acumulación al efectuar la cancelación. Sin embargo, debemos de ser muy cuidadosos en cuándo utilizar la cancelación de un comprobante fiscal digital por internet y cuándo aplicar efectos deductivos, como cuál, una nota de crédito por devolución, descuento, bonificación, entre otras. Elizabeth Alvarado, recuerda que solo se puede cancelar por nota de crédito. No necesariamente, Elizabeth, por eso les comentaba, porque podemos tener dos tipos de cancelaciones. Una, para cancelar totalmente los efectos de un comprobante, porque posiblemente me equivoqué en el RFC, me equivoqué en la descripción, le puse consumo de restaurantes o artículos varios. No, resulta que, ¿sabes qué? Quiero que me canceles ese documento y le pongas que compré lapiceros, compré una impresora, en fin, detalle, de acuerdo a la descripción. Ahí no hay problema. Y el otro tipo de cancelación, vamos a ponerlo entre paréntesis, se puede suscitar ya sea por una devolución, una bonificación, descuento o rebaja. Bien, vamos a regresar ahora al análisis párrafo por párrafo de esta regla 2.7.1.35, que de manera teórica regirá el funcionamiento de este complemento para pagos. Señala que para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción sexta y último párrafo, y 29A, primer párrafo, fracción séptima, inciso B del Código Fiscal de la Federación, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, paréntesis, si no se pagan en una sola exhibición, de acuerdo a la forma de pago que establece el anexo 20 de la miscelánea fiscal 2015, se entiende que hay parcialidades. Cuando hablamos del anexo 20 de la miscelánea 2016, ahora sí,
hay una distinción. Digamos, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en el que ésta se realice, y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se efectúen. ¿CFDI con qué? Con el complemento para pagos, en el que se deberá señalar 0 pesos en el momento total de la operación, en el monto total de la operación, perdón, y como método de pago la expresión pago. ¿Qué quiere decir eso? Y paréntesis, el catálogo de formas de pago para consignar la clave en el atributo método de pago es posible que sufra adecuaciones, porque mira, lo que conocemos nosotros hasta el día 15 de julio del año 2016, la expresión pago no existe. Y si estamos en la temática de claves, estamos en la tendencia de catálogos, entonces la expresión pago dentro de el atributo método de pago deberá también tener una, continuamos, debiendo incorporar al mismo el complemento para pagos. ¿Qué es el complemento? Bueno, es un CFDI dentro de otro CFDI. Ejemplo, el CFDI de nóminas, que también hasta la versión 3.2 tiene el carácter de complemento. Pero para en este 2016, y lo más probable, para el 2017, este complemento de nóminas deja de serlo y se convierte en un CFDI de nóminas. Así entonces vamos a tener 4. El CFDI general, el CFDI de nóminas, 3, el CFDI de pagos y el CFDI de retenciones. Vamos a tener 4 tipos de CFDIs. Continuamos con la lectura de esta disposición. El monto de pagos se dará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla. Los contribuyentes que realicen el pago de la contraprestación en una... Entonces ya estoy entendiendo que hay otro momento, y es por ello que te decía, ¿qué va a hacer la pequeña, la micro y la mediana empresa con este párrafo? Porque pareciera que el complemento para pagos se va a destinar solamente para aquellas operaciones que no sean liquidadas en una sola exhibición. ¿Esto qué quiere decir? En parcialidades. Pero continuemos con la lectura. Los contribuyentes que realicen el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero esta no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI, incluso cuando se trata y estos se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión del CFDI correspondiente, deberá utilizar, siempre que se trate del mismo ejercicio fiscal, el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación. Imagínate la problemática que van a tener grandes empresas comerciales, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, Radio Móvil DIPSA, entre otras, porque a la fecha de corte, suponte el día 25 del mes de julio, ellos ya están elaborando el CFDI. Pero te pregunto, ¿cuándo es que se liquida la operación? Los primeros días del mes de agosto. Entonces, ¿qué tendría que hacer ese grande corporativo? Bueno, tendría que emitir un complemento para pagos, con base en lo que hemos leído con anterioridad. Y tal vez estos corporativos no van a tener ningún problema, porque automáticamente, al momento de recibir el pago del servicio de energía eléctrica, telefonía local o telefonía celular, automáticamente el sistema generará ese complemento para pagos. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Y vámonos a un ejemplo claro, concreto de la vida real. ¿Cuándo nos pagan los clientes? Emitimos el comprobante fiscal digital por internet por concepto de honorarios profesionales el día 21 de julio del año 2016, pero nos pagan el día 25 con transferencia o con cheque. Vamos a tener que emitir ese complemento para pagos. Bueno, nosotros como somos herreros, en nuestra casa lo vamos a poder utilizar,
Pero ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que tienen esa consigna, y lo señalo con mucho respeto, tienen esa consigna presidencial que los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, honorarios, arrendamiento, esos contribuyentes de pequeña escala administrativa no necesitan de un contador público? Resulta que ellos también tendrían que emitir el complemento para pagos. Y si no lo tienen, ¿sabes qué? Cliente, cuando tú me pagues, en ese momento te elaboro el comprobante fiscal digital por internet. Oye, pero es que las políticas de control interno instauradas en la entidad económica me dicen, recibo el comprobante y lo ingreso a todo el ciclo al ciclo comercial. Y si no hay comprobante, no hay pago. Y yo lo voy a decir, si no hay pago, no hay comprobante. ¿Por qué? Porque me va a generar el tener que emitir otro comprobante fiscal digital por internet. Obsérvese el problema que se va a suscitar. Estamos hablando a una fecha 21 de julio del año 2016. Posiblemente, colega, que observes este video en el canal, que existan algunas modificaciones o alteraciones, pero a esta fecha así es como lo estamos concibiendo. Señala el colega y amigo Raimundo de Palenque, Chiapas. Saludos, Raimundo. Ese problema lo veo en los RIF, que son de servicios, así es. Imagínate las políticas cómo se van a agudizar. ¿Quieres factura? Págame. Y yo te preguntaría, oye, ¿y si es en efectivo? ¿Cómo se va a dar cuenta la autoridad? Bueno, con el depósito bancario. Pero también alguien me pudiera decir, oye Mario, pero no es obligatorio depositar los ingresos en la cuenta bancaria. Ahí va a estar la creatividad que como contadores vamos a tener. Porque si me pagaron en efectivo el día 5 de julio del año 2016, el depósito aparece el día 21, la autoridad que pudiera presumir, que le pagaron el 21. Y es posible que a mí como emisor me solicite ese complemento para pagos. Y si no lo tengo, es posible que se modifique el Código Fiscal de la Federación o que también se instauren prácticas fiscales indebidas para aquellos contribuyentes que, teniendo la obligación de emitir el complemento para pagos, no lo hagan. Seguimos con esta regla 2.7.1.35 que señala también, cuando ya se que con al menos un CFDI que incorpore el complemento para pagos, que acrediten que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI emitido por el total de la operación no podrá ser objeto de cancelación. Y observa las condiciones. Cuando la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada. ¿Por qué? Porque ya tenemos evidencia de un comprobante que se llama CFDI con el complemento para pagos. Si alguien hace esas travesuras de estar cancelando comprobantes que ya están pagados, no va a poder suceder. Entonces, hay que ponernos de acuerdo y no en una postura de pánico, sino en una postura y una actitud de implementación, de desarrollar las pruebas, platicar con todo el personal que interviene por internet. ¿Para qué? Bueno, para cuando llegue el momento de la implementación de este complemento para pagos versión 3.2 o CFDI pagos versión 3.3, ya estamos preparados y no existan errores. A propósito del tema del método de pago, su servidor ha estado platicando a través de la sala virtual de Anafinet y en unos videos, unas cápsulas fiscales en mi canal de YouTube de esta situación. Lo platicamos en mayo, en junio y también en julio. Señalamos precisamente el tema de la implementación y aún existen dudas, aún existen errores u omisiones. Continuamos con la lectura. Las correcciones deberán realizarse mediante la emisión de CFDI de egresos por devoluciones, descuentos
y bonificaciones. Observa cómo lo que platicaba con la colega Elizabeth de Alvarado, Veracruz. Ya no voy a poder cancelar el CFDI para quitarle todos los efectos, no. El CFDI existirá. Sin embargo, tendremos que emitir un CFDI de egresos. Aquí es posible que tengamos una problemática. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. Tú recordarás que el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el caso de personas morales y los correlativos para personas físicas, señala que las devoluciones, descuentos y bonificaciones son deducciones autorizadas. Pero, ¿qué pasa si una persona moral está en esa situación? Emite un comprobante fiscal digital por Internet que ha sido total o parcialmente cobrado en su caso. Sin embargo, existe una causal para que este CFDI se cancele. Y de acuerdo a esa regla 2.7.1.35, ¿sabes qué? Deberás de emitir un CFDI de egresos. Se supone que el CFDI de egresos tendrá el propósito de quitarle los efectos fiscales de acumulación y de traslado de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado respectivamente. Pero aquí el reto para la autoridad hasta este momento sería cómo diferenciar o cómo distinguir qué CFDI de egresos serán aquellos que pretenden quitar efectos porque hay error o cuáles realmente pretenden ser devolución, descuento o bonificación. Porque recordemos que las personas morales, para efectos de sus pagos provisionales, no admiten a través de la aplicación del coeficiente de utilidad sobre ingresos nominales, cuando utilizamos las deducciones autorizadas hasta en la declaración anual. Y este CFDI de egresos, yo pudiera aludir que hice una enajenación o una prestación de servicios en el mes de agosto 2016 por $1,000,000. Y por X o Y situación, yo necesito cancelar ese comprobante. En el mes de julio, el ingreso nominal será lo que tenga más este millón que te estoy ejemplificando. Pero en agosto, cuando yo emita ese CFDI de egresos, se supone que así como lo conocemos, no puedo quitarle el efecto de acumulación, sino hasta en la declaración anual. Entonces, nuevamente, en la opinión de Mario Beltrán, este es un reto que tendrá la autoridad, partiendo de sistemas informáticos para poder distinguir cuando un CFDI de egresos busca quitar efectos a CFDI de ingresos que han sido total o parcialmente cobrados para, en este caso, el emisor, y cuando, porque realmente hice una devolución, hice un descuento o una bonificación. Dice Brenda, hola, entonces cuando hablemos de una cancelación de una factura por error o porque el cliente la quiere con fecha reciente, nada más tengo que cancelar con nota de crédito egresos. Es correcto, Brenda. Entonces, desde el momento que estamos celebrando la operación, en ese momento tenemos que decir, a ver, cliente, este es el bosquejo o el borrador de comprobante fiscal digital por Internet. Me lo vas a pagar el día 22 de julio. Adelante. Pero mira, obsérvalo, porque si hay cancelación, esta es la implicación. Y es probable que algunas empresas cobren algún cargo administrativo por el tener que emitir este comprobante de egresos. Imagínate mover las declaraciones, mover la contabilidad. Si hay contabilidad electrónica, de verdad, será un grave problema. Fernando Salas, saludos Fernando, pero el objeto de la nota de crédito no es corregir errores, estoy de acuerdo. Y es por eso, Fernando y demás colegas que nos acompañan en esta emisión de la Hora del Taxista en la sala virtual de Anafinet, es por ello el reto que va a tener la autoridad de poder distinguir este CFDI de egresos y los dos tratamientos que merecen, porque bien señala Fernando Salas, el CFDI de egresos o la nota de crédito que conocemos
habitualmente, no ser devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas que se le hayan otorgado a los clientes. ¿Para qué? Para disminuir la contraprestación, pero no para corregir errores. Me atrevo a decir en esta tarde de 21 de julio de 2016 que es probable que exista otro CFDI de egresos complemento, pero eso lo vamos a ver en el transcurso de lo que resta del año. Dice Pepe de Tuxtla, quiero entender, pero no cancelar un CFDI implica un pago de impuesto. Así es, Pepe, y es excelente tu apreciación que complementa los escasos comentarios que tu servidor hace. Es precisamente eso, y la problemática que vamos a tener. Elizabeth, a mí ya me avisó un proveedor que próximamente si me tiene que cancelar una factura a crédito costará 90 pesos masiva. Es lo que les estoy diciendo, colegas. Aparte del costo directo que voy a tener por utilizar un complemento para pagos, aparte del costo administrativo fiscal, tendré que incurrir en un costo con un tercero porque me va a decir, ¿sabes qué? Sí, te lo cancelo a través del CFDI de egresos, pero tiene un costo adicional. Pepe, porque la nota de crédito se deduce a nivel anual, tratándose de personas morales y no una disminución en la base de ingreso mensual. Es correcta tu apreciación, Pepe. Y dice Fernando Salas, buen negocio para los... Claro, los que me siguen en Facebook, creo que ayer o antier puse, y si nos hacemos PAC, y si hacemos un negocio para ser proveedores autorizados de certificación, porque para ahí va esto. Y entonces tenemos que platicar fuertemente a través de la Asociación Nacional de Fiscalistas, a través de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales, la MCPMX, o a través de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur, y extraer estas situaciones. Lo he señalado en los videos, en las cápsulas fiscales. Considero, y hablo de una manera indebida, que los contribuyentes no se resisten a no cumplir con esos requisitos, pero que también debe de ser a un costo razonable y justo. Y cuando hablo de costo razonable y justo, no me refiero solamente a lo financiero, sino a lo administrativo, sino al factor humano. Luis Robles, mejor migremos al PAC. Sí, pero aquí no hay que ver el capital que le pide el SAT, el capital social, para poder implementar. Creo que sería una buena opción. Vamos a continuar. Por lo que respecta a la emisión del CFDI con complemento para pagos, cuando en el comprobante existan errores, este podrá cancelarse, siempre que se sustituya por otro con los datos correctos y cuando se realicen a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI. Y entonces, hoy, julio 2016, les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes estará el 31 de diciembre celebrando con la familia el año nuevo? Porque más de alguno vamos a estar en las empresas viendo, ya me cancelaron la factura, no me la cancelaron. Aquí vamos a estar con la copa del brindis de año nuevo y, a ver, vamos a checar el repositorio fiscal, a ver el estatus de los comprobantes, por los cuales yo ya efectué la deducción para personas físicas y personas morales que tributan con base a las disposiciones de personas físicas, o en el caso de las personas morales para efectos de su acreditamiento del impuesto al valor agregado o el IEPS incluso. Dice Brenda, tengo el dilema con un compañero. Dice que para cancelar una factura de periodos anteriores tengo que emitir la nota de crédito y a su vez cancelar la nota de crédito y dicha factura emitida anteriormente y emitir la factura reciente. Porque él me argumenta que hay que cancelar la nota de crédito y la factura porque las autoridades no distinguen. No, es que se supone que la nota de crédito pretende quitarle efectos a un CFDI de ingresos. Si lo pudiéramos contextualizar, y disculpen ustedes aquí la escritura, yo tengo, bueno, vamos a ponerlo con el texto, acá. A ver, discúlpenme que... ¿Cómo es que operamos actualmente? Tengo un CFDI de ingresos emitido en el mes de mayo, pero necesito quitarle los efectos por efectivamente una cancelación.
Lo que la autoridad ha observado es que nosotros cancelamos de tajo, entramos a la página del SAT, ingresamos con nuestra fiel o nuestro certificado y cancelamos. Aquí lo que te está citando Brenda, tu compañero, es que si tengo un CFDI de ingresos por 1,000 pesos, pero se supone que la nota de crédito es un CFDI de egresos, también deberá de tener el valor de 1,000 pesos para quitar el efecto. Pero si hablamos de personas morales en acumulación de ingresos, esto no tendría efecto alguno, solamente para efectos del impuesto al valor agregado. Y cuando señala cancelar el CFDI de ingresos y de egresos, digo, ¿cuál es el sentido de cancelar el efecto positivo y negativo? Si al final de cuentas va a ser lo mismo. No. Se supone que el CFDI de egresos le quita al de ingresos los efectos fiscales y eso me da lugar a que emita un nuevo CFDI. Entonces, estimados colegas, veamos el alcance que tiene esta regla. Ahora, no de qué Brenda, estamos a las órdenes. Por ahí tenemos un proyecto de ese anexo 20 y es por eso que hablamos no con una seguridad plena, sí con la precaución para todos ustedes de que no ha sido publicado, pero es un acercamiento de lo que puede suceder. Y no se guíen tanto en las palabras de Mario Beltrán, sino guíense en la redacción de la regla 2.7.1.35. Y algunos de los atributos que pudiera tener ese complemento para pagos es este que se refiere al CFDI relacionado. Y observa la descripción, es un atributo opcional para registrar el folio fiscal del comprobante de pago relacionado con el presente comprobante. ¿Cuándo? Ese sustituye al relacionado. Este y el relacionado son pagos anticipados de un documento que no se ha generado, o si el documento relacionado no ha sido generado, ese atributo no debe existir. ¿Para qué? Para que exista la secuencia de un comprobante original y los complementos a través de este CFDI relacionado. Imagínate que tienes una operación por 12,000 pesos y se va a liquidar en 12 mensualidades. Bueno, con base a lo que dice la regla 2.7.1.35, emitiremos un CFDI por 12,000, CFDI de ingresos, pero también emitiremos 12 CFDIs de complemento para pagos, señalando siempre el UUID original o de referencia en donde se consignan los 12,000 pesos. Por otra parte, tenemos otro atributo que pudiera citarse, que es la fecha de pago, y es un atributo requerido para la expresión de la fecha y hora, incluyendo la zona horaria en la que se recibe el pago. ¿Te suena algo? Ya no hablo de fecha de emisión, ya no hablo de fecha de certificación, hablo de la fecha de pago. ¿Para qué? Bueno, para que se pueda considerar si fue una exhibición, pero no fue liquidada en el momento, entonces exista la obligación de emitir un complemento para pagos, de acuerdo a lo que analizamos con antelación. Forma de pago. ¿Se acuerdan de la controversia que se citaba desde el mes de mayo? Pueden checar ahí en mi canal de YouTube esta diferenciación. Veamos qué dice el colega Domingo. Pero si el CFDI de egresos no tiene valor para efectos de ISR, pagos provisionales, y de alguna manera se sigue acumulando el ingreso mensual, muy probablemente se generen saldos a pagos en exceso. ¿Es correcto, Domingo? Y sucede actualmente con las deducciones, ¿sí? Pero dime, ¿un saldo a favor qué significa para la autoridad? Si el contribuyente lo pide en compensación o en devolución, ya, son focos rojos y algo quiere y vamos a darle una revisión electrónica. ¿Por qué está emitiendo ese CFDI de egresos? Porque si bien es cierto, en pagos provisionales, estos no consideran los CFDI de egresos, en el caso de las notas de crédito, bueno, también es cierto que cuando llegue el anual, ese ingreso nominal, al convertirse en acumulable, tiene que confrontar
el CFDI de egresos y la base de acumulación desde luego es inferior respecto a los ingresos nominales. Y como bien cita Domingo, voy a tener saldo a favor por pagos provisionales efectuados en exceso. Les decía entonces que este atributo de forma de pago es un atributo para expresar la forma en que se paga el documento relacionado. Y este es a través de un catálogo que se publica en el portal del SAT. ¿Cuál catálogo? El que conocemos, el 01, 02, 03, 04, 99, etcétera. Es ese. Y es por ello que he estado citando, y los colegas que me siguen en Facebook, en Twitter, les he dicho, a ver, hoy hasta el anexo 20 de la miscelánea fiscal del año 2015, método de pago es efectivo, cheque, transferencia. Forma de pago es pago en una sola exhibición o pago en parcialidades. Código fiscal, ¿qué dice? Forma de pago, efectivo, cheque, transferencia. Hasta ahí. Entonces existe una divergencia de lo que señala Código Fiscal y miscelánea con lo que dice el anexo 20. Pero aquí, ahora sí, el anexo 20 de la miscelánea de 2016 o 2017, según sea el caso cuando se publique, de pago, ahora sí va a coincidir con el Código Fiscal de la Federación y forma de pago será efectivo, cheque, transferencia, tarjeta, otros con la clave que así corresponda. Monto, bueno, es otro tributo requerido para representar el importe del pago realizado. ¿Y cómo se va a validar este complemento o este tributo? Bueno, a través de la suma de los valores, importe pagado de los nodos, documento relacionado, convertidos a la moneda del pago, deben ser menor o igual que el valor de este atributo, para que pueda tener la secuencia del CFDI original con sus complementos para pagos. Número de operación, también tenemos que es un atributo requerido para expresar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado. Oye, ¿y si la operación se hizo en efectivo? ¿Cómo es que se debe de señalar esta situación? Observa, y es a lo que me refiero, la identificación, los controles internos que se deben de señalar para cumplir con esta situación. Hoy no la conocemos de manera oficial, pero me atrevo a adelantártelo. Observa y lo vuelvo a leer. Es un atributo requerido, aquí está su uso, mira, para expresar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado. ¿Sí o no está complicado este asunto, estimados colegas? Es algo que vamos a tener una situación muy importante que vencer. Tenemos también el método de pago. ¿Te acuerdas que te dije que regresa o se invierte en los papeles? Bueno, observa cómo es que posiblemente venga este atributo en el nuevo anexo 20. Método de pago, descripción. Atributo requerido para precisar el método de pago que se registró en el documento relacionado. Hoy 2015, ¿cómo conocemos el método de pago? Efectivo, cheque, transferencia, tarjeta, etcétera. En este proyecto dice valores permitidos, solamente 3. Pago en una sola exhibición, pago en parcialidades o diferido, o pago inicial y parcialidades. Dice Pepe Desarrollo, Ciudad de México, ¿qué pasa cuando me paga una parte en efectivo y la otra con tarjeta de crédito? ¿Respecto a qué, Pepe de Desarrollo? Dice Fernando Salas, complicado porque tendrá que intervenir tanto el emisor como el receptor. Así es, como un acuerdo. Pepe Desarrollo, por favor, si me pudieras ampliar tu planteamiento, por favor, con mucho gusto. Vamos a comentarlo.
Entonces te decía que este atributo de método de pago va a cambiar. Y ese es un trabajo que van a realizar los proveedores autorizados de certificación. Yo les preguntaría a los colegas que nos acompañan en esta tarde, ¿quiénes de ustedes no usan de ningún modo los servicios de OnPack? Utilizan mis cuentas o utilizan el servicio gratuito de generación de factura electrónica. Los que sean, bueno, ¿qué va a suceder? Necesitarán tener una capacitación para conocer cuándo es método de pago en una sola exhibición, en parcialidades o diferido o inicial y parcialidades. Porque imagínate que el día, a ver, si Dios así lo permite que pasemos de año, el día 1 de enero de 2017 será el domingo. El 2 de enero, que es lunes, voy en un café en la computadora, entro a la página del SAT y quiero hacer mi factura, mi CFDI, pero supóngase que no existen todavía catálogos y yo tengo que hacer mi CFDI capturando en el campo método de pago. Si yo no soy actualizado, voy a poner método de pago, efectivo, cheque, transferencia, cuando probablemente ya tengamos una miscelánea fiscal 2017, ya tengamos un anexo 20 2017 con esta situación de los complementos y donde los valores permitidos solamente serán 3 y solo 3. Dice Pepe Desarrollo, se tendría que anotar las dos formas de pago. Así es, Pepe. 01, y en este caso el SAT para operaciones a crédito está remitiendo la clave 99. Se tiene que señalar, pero tendrías ahí un complemento para pagos, forzosamente. Tenemos otro atributo que se denomina número de parcialidad. Descripción. Puede ser un atributo, y digo puede ser, no es oficial. Atributo condicional para expresar el número de parcialidad que corresponde a este pago. Y su uso es opcional en caso que tú no utilices el complemento para pagos. Pero vean cómo nos pide este dato, número de parcialidad, porque se supone que en función a ello yo tendré que emitir el complemento para pagos. Y el importe del saldo anterior es un atributo condicional para expresar el importe del saldo anterior del documento relacionado o el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Ahora sí tendremos un estado de adeudo. ¿Se acuerdan la operación de 12,000 pesos? Bueno, pago 1,000 y es 11,000, perdón, y es 9,000, así, hasta que el 11º complemento para pagos tenga monto total 12,000, menos pago, importe de saldo anterior 11,000, saldo a pagar 1,000 pesos. Y así es como se va a regular esta situación. También tenemos otro que se llama importe pagado. Este es un atributo requerido para expresar el importe pagado a este documento relacionado. Su uso es requerido. Y las reglas de validación, si existe más de un documento relacionado es obligatorio. Si existe solo un documento relacionado es opcional, debe ser mayor a 0. Te pregunto, ¿tú crees que aquellos que no usamos un proveedor autorizado de certificación, aquellos que no estamos actualizados, no nos capacitamos, vamos a conocer y aplicar a la perfección esta situación? Yo creo que no. Tendríamos que acudir a todos ustedes, colegas, que se capacitan y se preocupan por la fiscal en México a través de Anafinet para precisamente consultarles cómo es que aplica esta situación de utilizar el complemento para pagos. Y bien, estimados colegas, estamos llegando al final de este programa, la hora del taxista, en donde hemos señalado de una manera muy, pero muy general el complemento para pagos. Este complemento, insisto, no tiene aplicación toda vez que necesitamos dos momentos. En primer lugar, su publicación en la página del SAT. Pero también
A partir de que sea publicado el complemento para pagos, necesitamos esperar que transcurran 30 días para que se pueda utilizar. Mientras tanto, en la comodidad de tu empresa, de tu despacho, en tu oficina, platiquen en el equipo de impuestos, equipo de contabilidad, involucren a las personas de facturación, tesorería, pagos, cómo es que vamos a implementar este procedimiento. Si quieres, no hagas caso a lo que expuse en las láminas o en las tablas gráficas, no. Ubícate en la regla y vas a ver todas las posibles situaciones que se pueden presentar. La colega Brenda, si no mal recuerdo, señaló que ya le dijeron factura cancelada, tiene un costo de 90 pesos masiva. Ya se lo están cobrando o ya se lo van a cobrar. De modo que necesitamos cuidar este detalle. Vale la pena que nosotros analicemos y sobre todo, de verdad, platiquemos, no solamente de manera interna, sino también con nuestro proveedor autorizado de certificación para efectos de poder implementarlo. Veamos opciones y si la página del SAT lo trae, adelante. ¿Llevamos, colegas, alguna duda o comentario? Estoy a sus órdenes. Bueno, si no hubiera algo más que agregar, me reitero a sus órdenes y les agradezco el favor de su atención de escucharnos en esta emisión de La Hora del Taxista en la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC. Así también quiero hacerles la invitación para que se afilien. No solamente es formar un grupo, no solamente es ser integrante de esta asociación, sino también de participar. En tu localidad, pregunta a través de Santi quién es el representante y con quién te puedes dirigir para integrarte a la Asociación Nacional de Fiscalistas.net. Por otra parte, si quieres colegiarte, si quieres sentir esa pertenencia como profesionista, bueno, también existe la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales. Es importante que como colegas estemos unidos más que nunca por esos cambios, estas implementaciones. No es fácil y tenemos un deber de carácter social de platicar con los empresarios, con aquellos clientes que demandan de nuestros servicios. Y así, como Mario Beltrán tiene muchos errores y tiene muchas dudas, yo espero que tú no las tengas así, pero tenemos que reunirnos, tenemos que interactuar para poder exponer las dudas y ampliarlas. Y al menos la hora del taxista es lo que busca, que tú te vayas más confundido de que cuando iniciaste la conexión en esta sala virtual de Anafinet. Estimado colega, espero saludarte la próxima semana y deseo que tengas un excelente fin de semana. Como siempre, tu servidor y amigo Mario Beltrán te envía un saludo desde la ciudad de Tapachula, Chiapas. Hasta pronto.